El libro de los Hechos. Lucas. ¿Quién es el personaje principal del libro de los Hechos? El Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué clasificación recibe el libro de los Hechos? Es un libro histórico. Amén. Entonces, el libro de los Hechos, vamos a poner las diapositivas, por favor. Es un libro de acción en su totalidad. Es un libro que nos habla de milagros. ¿Alguien recuerda algún milagro que menciona el libro de los Hechos? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda algún milagro del libro de los Hechos? El cojo en la puerta de la Hermosa, está bien. De avivamientos, hubo varios avivamientos en el libro de los Hechos. Y el primero está mencionado precisamente en ese día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta y da un sermón, ¿sí? Y se convierten 3,000 personas. Es un libro de conversiones, es un libro de resurrecciones, incluso vamos a ver también que el Señor por medio de los apóstoles hasta resucitó personas, pero también es un libro de mártires, es un libro de escapes de prisiones. Todos los apóstoles empezaron a sufrir persecución, algunos estuvieron presos, en fin. Es un libro de juicios, es un libro de defensa de la fe, es un libro de naufragios, es un libro de profecías, es un libro de conflictos demoníacos, de todo hay en el libro de los Hechos. Menciona muchísimos personajes, entre esos apóstoles, evangelistas, diáconos, sacerdotes, reyes de otras naciones, gobernantes de otras naciones, esclavos, carceleros, ¿sí? Este es el libro que habla del crecimiento de la iglesia. Vemos en este libro cómo empezó una oración unida en un cuarto, en el aposento alto, y termina con el evangelio extendido a todas las naciones existentes en ese momento. Este libro comienza con una fe cristiana enraizada en el pueblo judío y dispersa a muchas lenguas y a muchas naciones. Pero lo que más enfatiza el libro de los Hechos es la acción del Espíritu Santo sobre los creyentes. El Espíritu Santo es el consolador que continúa con la obra de Jesucristo en la tierra y actualmente sigue con nosotros, llenando nuestros corazones para poder seguir haciendo la obra del Señor. Amén.
Entonces, la siguiente diapositiva. El título del libro de los Hechos. Resulta que cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, la siguiente, hijo, la otra, no le puso ningún título, ¿sí? No le puso ningún título. El título de Hechos de los Apóstoles fue colocado a este libro histórico 150 años después de haber sido escrito. Y seguramente se le llamó Hechos de los Apóstoles porque en la tradición judía los libros tomaban el nombre según las primeras palabras que mencionaba el libro. ¿Sí? Por ejemplo, el libro de Génesis se llama Génesis. Génesis significa principio, comienzo, porque el libro empieza en el principio, ¿sí? Entonces, por eso, para los judíos, para los hebreos, ese libro se llama Génesis, ¿sí? En el principio. Ajá. Entonces, como este libro en su primera porción, porque recordemos nosotros que en este momento la Biblia no está dividida ni en capítulos ni en versículos. Eso fue algo que se hizo muchísimo tiempo después en la era del Renacimiento, pero cuando la Biblia se escribió, pues no era esto, eran rollos, ¿sí? Que no estaban divididos, era un solo escrito así, parejo. Entonces, cuando los primeros creyentes, ¿sí? de la iglesia primitiva empezaron a leer estos escritos de Lucas, vieron que pues en los primeros párrafos mencionaba a los apóstoles. Eso es en el versículo 13 del capítulo 1. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces, ¿qué sucedió? Que la iglesia primitiva, pues, al ver esto, empezó a llamarle a ese libro Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Pero Lucas nunca le puso un nombre. De hecho, ninguno de los autores puso un nombre como tal a sus libros, ¿no? Fueron nombres que la misma iglesia fue dando, ¿no? A lo mejor los únicos que tenían un título, por llamarlo así, pues fueron las cartas, ¿no? Carta a la iglesia de tal, carta a la iglesia tal, ¿sí? Pero como tal los libros de la Biblia pues no tenían un nombre, fueron algo que se hizo muchísimo tiempo después. A medida que nosotros vamos avanzando en la lectura del libro de los Hechos, nos damos cuenta que pues realmente no menciona a todos los apóstoles. En la primera porción del libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, solamente hace énfasis en el ministerio de Pedro y menciona a algunos otros apóstoles como Juan, como Jacobo, como Santiago, ¿sí? Pero hace más énfasis en el ministerio de Pedro. Y a partir del capítulo 13, el libro de Hechos se enfoca en el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, por eso, como que el título de Hechos de los Apóstoles, pues no encaja mucho, porque pues realmente no nos habla de todos los apóstoles. De hecho, para nosotros saber qué pasó con el resto de los apóstoles, nos tenemos que ir a una investigación profunda a libros de historia de la iglesia para saber qué pasó con Mateo, qué pasó con Tomás, qué pasó con Bartolomé, qué pasó con Felipe, qué pasó con todos ellos, porque pues hasta un determinado punto Hechos los menciona, pero ya no los vuelve a mencionar más. Entonces, y bueno, y de hecho ya estuvimos hablando de eso, ¿cierto? Porque en el estudio pasado, cuando hablamos sobre los evangelios sinópticos, estuvimos compartiendo un estudio de cada uno de los 12 apóstoles y lo que dice la historia de la iglesia, de dónde terminaron su ministerio cada uno de ellos. Entonces,
Ya lo sabemos porque ya dimos ese estudio de los apóstoles basado en la historia de la iglesia. Pero sí hay una persona central que se menciona desde comienzo hasta el fin, ¿sí? Y en la cual se hace énfasis en todo el libro de los Hechos, y es en la persona del Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dicen, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces esto nos habla de que cuando el Señor ascendió a los cielos, ¿sí? Antes de irse, Él dio una promesa. Y la promesa era de que pues Él se iba a ir, pero que iba a venir un consolador. Y efectivamente, ahí en Hechos nos habla de la ascensión, y en el segundo capítulo nos habla del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona el Espíritu Santo más de 50 veces, ¿sí? Por lo tanto, el título más adecuado para este libro debería ser Los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Ahora hablemos acerca del autor de Hechos. El autor de Hechos es Lucas. De Lucas no se menciona que fuera un apóstol. Sin embargo, sí vamos a ver nosotros en el estudio de Hechos que estuvo acompañando a Pablo en el ministerio, ¿sí? De Lucas sabemos que era griego. De hecho, fue el único autor del Nuevo Testamento que no era judío, porque Lucas era griego. Y también de Lucas sabemos que era médico, porque la misma palabra así lo enseña. Amén. Sabemos también que Lucas es el escritor, porque él en el capítulo 1, a pesar de que no dice su nombre, porque jamás menciona su nombre, jamás se delata como el autor de este libro, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pues si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad
de las cosas en las cuales ha sido instruido. No sabemos a ciencia cierta quién era Teófilo, pero se cree que era un oficial romano, ¿sí? Un hombre con un rango militar alto o político, porque él le dice, Lucas se expresa hacia él como, oh excelentísimo Teófilo, y esa expresión pues solamente se ocupaba cuando se dirigían a alguna persona que estaba en un alto mando, ¿sí? Político o militar. Entonces, si nosotros nos vamos a Hechos, vemos que este libro de Hechos va dirigido, ¿sí?, precisamente a este mismo Teófilo. Le dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, de aquí nosotros, por estas evidencias internas de la palabra, podemos intuir que el mismo autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Porque está dirigido a la misma persona. También, aunque no se menciona a él, ¿sí?, hay algunas evidencias intrínsecas cuando Lucas habla en plural, ¿sí? Hay varios versículos. Vamos a buscarlos aquí para rápido. Hechos 16:10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto es cuando Pablo tiene la visión del varón macedonio, y Lucas habla en plural y dice, procuramos. Está hablando de Pablo y de él, ¿sí? Está hablando de que ambos fueron llamados. Igual en Hechos hay varios textos, vamos a revisar algunos. Hechos 25 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos, otra vez el plural, ¿verdad? Dice, y nosotros navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días, dice Pablo. Luego en el 21:18 dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Sí? Vamos al 27:1, dice, y cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y en el 28:16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. En fin, vemos varias porciones donde habla en plural, lo que nos confirma que el autor de este libro es Lucas, perdón. Ahora, en Colosenses nos habla, Colosenses 4:14, nos habla de su oficio. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Por eso sabemos
que Lucas era médico, ¿sí? Entonces, vemos nosotros cómo este autor del Evangelio de Lucas, que le dice a Teófilo, mira Teófilo, en el primer tratado ya traté de poner en orden todas las cosas que los demás habían intentado poner en orden, pero yo me puse a hacer una investigación, ¿sí? Y pues aquí te mando todo en orden para que tú veas en lo que has sido instruido, ¿no? Y en Hechos otra vez le dice, mira, Teófilo, prácticamente le está diciendo, ¿no? Ahorita te voy a hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que fue recibido arriba. Entonces sabemos también que Lucas pues no estaba dentro de los 12, ¿sí? Sin embargo, pues el haber caminado con Pablo, el haber conocido a los otros apóstoles, el haber estado involucrado, inmerso completamente con todos estos personajes que menciona el libro de Hechos en la iglesia primitiva, pues le da la autoridad, ¿sí?, para poder escribir, y fue usado por Dios para poder escribir este libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y nos hace un relato desde los comienzos de la iglesia hasta prácticamente el martirio de Pablo. Amén. Hay una tablita, la siguiente, comparativa del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, donde más o menos observamos el mismo estilo en el orden de la escritura. Lucas pues era muy ordenado, ¿sí? Y vemos que lleva un orden, ¿no? En Lucas, en la primera porción, está el saludo a Teófilo. En Hechos, otra vez vemos en la primera porción el saludo a Teófilo. En el Evangelio de Lucas vemos en los primeros capítulos los relatos de los primeros años de Jesús, ¿sí? Es en Lucas precisamente donde vemos la genealogía de Jesús por parte de María, la visita de María Elizabeth, todo eso lo vemos, todos esos relatos de la niñez de Jesús los vemos en el Evangelio de Lucas. Y en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, vamos a ver nosotros los primeros años de la iglesia, ¿sí? El surgimiento de la iglesia primitiva. En el capítulo 3 de Lucas habla sobre la unción de Jesús, y asimismo en el capítulo 2 de Hechos vemos el mismo orden, pero acá nos habla de la unción de la iglesia. En el capítulo 4 de Lucas vemos el primer sermón de Jesús en Nazaret. Y acá en el libro de Hechos, después de la unción de la iglesia, o sea, del derramamiento del Espíritu Santo, vemos el primer sermón de Pedro en Pentecostés, ¿sí? Posteriormente vemos a Jesús confirmando su ministerio en el Evangelio de Lucas con milagros y sanidades, y asimismo vemos después a Pedro y a Juan haciendo milagros después de haber dado ese sermón donde se convirtieron multitudes. Después sabemos todos, porque pues ya estudiamos los evangelios sinópticos, que hubo un periodo de popularidad de Jesús. Así también hubo un periodo en el que la iglesia fue popular, añadía, dice la palabra, ¿no? Cada día los que iban a ser salvos, la iglesia crecía, la iglesia hacía buenas obras, la iglesia primitiva se destacó y empezó a hacer ruido, ¿sí? Asimismo también Jesús en su ministerio, a través de las señales, los milagros, llegó un momento en el que pues ya toda Galilea, Judea lo conocían, y empieza entonces la oposición de los fariseos y de los líderes judíos. Y eso mismo pasó con la iglesia, ¿sí? Una vez la iglesia empezó a crecer y empezó a ser conocida, entonces empieza también la oposición de los fariseos, la oposición de los líderes judíos.
Posteriormente vemos a Jesús extendiendo su ministerio por toda Palestina, viajando a las provincias de Galilea, Judea y Perea, y asimismo vemos a la iglesia, ¿sí? En estos tiempos de la iglesia primitiva, extendiéndose por causa de la persecución a otras provincias y a otras naciones. Finalmente, en el Evangelio de Lucas, vemos el arresto y el juicio de Jesús, y asimismo vemos nosotros en el libro de los Hechos el arresto y el juicio del apóstol Pablo. Y culmina el Evangelio de Lucas con el ministerio de Jesús en el Calvario, con Jesús en la cruz, y asimismo termina el libro de los Hechos con el martirio de Pablo en Roma. Entonces vemos que el orden de los acontecimientos, esa forma de escribir, ¿sí? de llevar el orden de los relatos, es muy parecido en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. La siguiente. La siguiente. En el libro de los Hechos se relata la primera vez que Pablo estuvo preso en Roma. Sin embargo, vemos nosotros que, ya estudiamos, los que vienen al discipulado a las 9 de la mañana, en el curso que estamos dando de historia de la iglesia, precisamente el domingo pasado que estaba hablando mi esposo de la etapa de la persecución, contaba todos los eventos sucedidos en Roma, el incendio de Nerón en el año 64 después de Cristo, donde los cristianos fueron acusados de haber provocado ese incendio en Roma. ¿Y qué hizo el emperador Nerón? Empezó a colocar a los cristianos como antorchas, ¿sí? En los jardines de su palacio, lo que hoy día es el Vaticano. Todo eso hablábamos el domingo, ¿verdad? Empezó una persecución más dura, más fuerte contra los cristianos, matándolos en el Coliseo romano por medio de fieras o asesinados por los soldados romanos, ¿sí? Pero nosotros vemos que en el libro de los Hechos no nos menciona ninguno de esos acontecimientos. En el libro de los Hechos, pues nos habla de una persecución por parte de los fariseos, ¿cierto? Incluso nos habla de Saulo de Tarso, que era fariseo de fariseos, y de cómo él perseguía a la iglesia, agarraba a las mujeres, las arrastraba por el pelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, no nos habla nada de estos acontecimientos que ocurrieron, como el incendio de Roma, ni nada de estas cosas, ni las muertes en el Coliseo romano. No nos habla de esto. Entonces, por ese motivo se cree que el libro de los Hechos fue escrito antes de que todo eso pasara, puesto que si Lucas lo hubiera escrito después de que pasaran esos acontecimientos, pues lo hubiera registrado. Pero como no lo registró, por eso, ¿sí?, se llega a la conclusión de que pues este libro fue escrito antes de que ocurrieran esos eventos, como el incendio de Roma, la destrucción de Roma, todo eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, si históricamente se sabe que esto del incendio de Roma fue en el año 64 después de Cristo, por eso se considera que el libro de los Hechos fue escrito alrededor del año 63 después de Cristo, antes de que todo eso pasara. Y pues aquí tenemos una tablita de más o menos las fechas con las que nosotros debemos estar familiarizados para poder comprender mejor el estudio del libro de los Hechos. La Biblia dice que cuando Jesús
estuvo en su ministerio terrenal, tenía más o menos, ¿qué? 30 años. Entonces, en base a eso, ¿sí?, se determina que la ascensión de Cristo fue más o menos en el año 30 después de Cristo, ¿sí? Un tiempo después, más o menos entre el 31 y el 32 después de Cristo, ocurre la conversión de Pablo. En el 35 después de Cristo ocurre la primera visita de Pablo a Jerusalén. Luego en el 44 después de Cristo, la segunda visita de Pablo a Jerusalén. Y de veras que para sacar todas estas fechas, hermanos, es un estudio profundo. O sea, yo ahorita nada más se las estoy así como que mencionando, pero de hecho lo de Pablo, del 53 al 57, el tercer viaje misionero de Pablo. En el 58 después de Cristo, el arresto de Pablo en Jerusalén. Luego del 58 al 60 después de Cristo ocurrió el primer periodo de prisión de Pablo en Cesarea. Luego en el 60 después de Cristo el viaje de Pablo a Roma. Del 60 al 63 el primer periodo de prisión de Pablo en Roma. En el 63 la escritura del libro de los Hechos por Lucas. Del 63 al 65 el ministerio de Pablo dentro de los periodos de prisión en Roma, y del 65 al 67 el segundo periodo de prisión y muerte de Pablo en Roma. Porque no se estresen a lo mejor con tantos acontecimientos, pero todo esto lo vamos a ver así, miren, desmenuzadito en cada clase, ¿sí? Todo esto que está aquí, todos estos acontecimientos, los vamos a estudiar a detalle, así que no se asusten, ¿eh? No se asusten con esa tablita. La siguiente. Parece difícil, pero es un libro hermoso. Entonces, Hechos cuenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia, ¿sí? Matemática simple. Si sabemos que la ascensión de Cristo fue más o menos en el año 30 después de Cristo, y sabemos que Lucas escribió este libro en el año 63 después de Cristo, pues ¿cuántos años son? Más o menos 30 años, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que, y podemos afirmar, que Lucas se encarga de contar paso a paso la historia de la iglesia durante estos 30 primeros años de la iglesia primitiva, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? No pongan esas caras que me asustan. Sin embargo, a pesar de que Hechos nos cuenta todos los acontecimientos ocurridos con los apóstoles, con el surgimiento de la iglesia, hasta la muerte del apóstol Pablo, pues obviamente que no podemos asegurar que todo cuanto pasó, pues está ahí, ¿no? Pues sería imposible que nosotros en un libro, ¿no? Y que en ese tiempo, pues en un rollo, pues Lucas escribiera absolutamente todo lo que pasó. Amén. De hecho dice Juan en su evangelio, en el capítulo 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y dice el mismo Juan en el capítulo 21, versículo 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una,
pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces imagínense, o sea, fueron tantos los acontecimientos que de verdad, pues sabemos que aquí Lucas lo que hizo fue resaltar lo más importante, lo más relevante, pero pues obviamente que hay detalles de la iglesia primitiva pues que no vamos a saber, ¿no? Si el libro de Hechos no existiera y saltáramos del Evangelio de Juan, ¿sí?, al siguiente libro, que es la carta a los Romanos, hubiera un hueco ahí, ¿estamos de acuerdo? Un espacio, un vacío, porque pues no sabríamos nosotros qué pasó, ¿cierto? Si saltara la Biblia de Juan a Romanos, no tendríamos idea qué pasó, o sea, en qué momento Pablo escribió esa carta o por qué la escribió, de dónde salió, ¿no? ¿Quién era Pablo? No tendríamos idea, o sea, estaría completamente desconectada, ¿sí?, los evangelios con las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas? Lucas escribe este libro histórico y hace un puente entre las dos partes, entre los evangelios y las cartas de Pablo, para que nosotros podamos hoy entender qué pasó con los discípulos después de la muerte de Jesús, cómo fue que surgió la iglesia, de dónde salió el apóstol Pablo, y entonces sí poder avanzar al estudio de cada una de las cartas de Pablo. Amén. Que se lo voy a acabar cuando tenga como 60 años. No, mentira. Son un montón de cartas, imagínense, para estudiarlas capítulo a capítulo. ¿A qué edad voy a acabar, Señor? Dame nuevas fuerzas, Padre. Pero bueno, por lo pronto, aquí estamos en Hechos, ¿sí? Y vemos de aquí ese puente que Lucas hace. Y aquí podemos nosotros entender quién es Pablo, de dónde salió Pablo, cómo fue que se convirtió, cómo fue que empezó a escribir cartas para las iglesias, por qué las escribió, ¿sí? Porque si no, de otra manera, pues fuera completamente imposible para nosotros poder comprender las cartas del apóstol Pablo. O sea, estuviera completamente desconectado el relato. Amén. La siguiente. Hechos nos habla sobre el crecimiento de la iglesia. Y la palabra nos dice que la iglesia creció primero en número. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 41. Ahí nos habla del primer discurso de Pedro y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí dice que la iglesia creció en número. De un cuarto donde habían 120 orando en unidad, y de repente con un solo sermón, ¡pum!, se convierte en 3,000. Imagínense. Y dice en el versículo 47 ahí mismo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vemos aquí una iglesia que va creciendo en número, una iglesia que va creciendo en gracia delante de todo el pueblo, ¿sí? Esta iglesia que se estableció inicialmente en Jerusalén. Vemos nosotros en el 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron,
y el número de los varones era como 5,000. Entonces esta iglesia se estaba extendiendo, los cristianos le caían bien a todo el mundo, la palabra era predicada con poder y la gente se convertía, y la iglesia empezó a crecer en número. Luego la iglesia también empezó a crecer geográficamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Se extendió el evangelio a nuevos lugares. Dice en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces aquí nos habla de que esa persecución trajo extensión, porque ellos estaban en su comodidad en Jerusalén. De hecho, el Señor les había dicho: id y predicar el evangelio, ¿cierto?, a todas las naciones, ¿sí? Y les había dicho también: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, ellos de Jerusalén no habían salido, todos estaban comoditos ahí. Tuvo que venir la persecución, ¿sí?, para que corrieran, y el evangelio de esa manera se extendiera, ¿sí? Entonces, por eso pensamos que la persecución tiene cosas buenas, ¿cierto? La persecución tiene cosas buenas, y una de esas cosas buenas es precisamente que hace que la iglesia se extienda. También dice la palabra en Hechos 28, (14-15), dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Así que aquí, ya casi para morir, Pablo nos dice que el evangelio se extendió hasta Roma, de Palestina hasta Roma. Y Lucas, en todo este relato del libro de los Hechos, muy bien ordenado, nos va contando hacia dónde va avanzando Pablo y sus discípulos, y hacia dónde se va extendiendo el evangelio en cada uno de esos viajes misioneros. También la iglesia creció socialmente en sus comienzos. Ya acabamos de leer aquí que pues la iglesia gozaba del favor de todo el pueblo. Sabemos que la iglesia primitiva, y esto lo sabemos por la Biblia, esto lo sabemos por la historia, que la iglesia primitiva ayudaba, ¿cierto? Que muchos vendían sus posesiones, que todo lo compartían, y por esa, ¿cómo se le llamará?, metodología o esa estrategia, ¿no?, que ellos tenían, la iglesia crecía, ¿sí? Entonces, socialmente eran aceptados en un inicio, cuando daban, ¿verdad? Eran aceptados en un inicio, ¿sí? Y esto también ayudó a que la iglesia se extendiera a otros lugares, se extendiera a otras razas, ¿sí? Y podemos ver nosotros que a lo largo de este libro de
de los Hechos, Lucas nos cuenta cómo se convirtieron griegos, cómo se convirtieron efesios, cómo se convirtieron en Colosas, en Tesalónica, en Galacia, en muchos lugares, gentes de varias razas, de varias naciones, de varios idiomas. El evangelio se extendió. Y también el evangelio creció y la iglesia creció por su teología. Al comienzo, cuando la iglesia se fundamentó, cuando la iglesia empezó por la doctrina enseñada por los apóstoles, hombres llenos del Espíritu Santo que habían caminado con Jesús, que habían andado con Jesús de la mano, siendo Jesús su maestro durante los 3 años de ministerio terrenal que estuvo Jesús con ellos, y ellos aprendieron toda la sana doctrina del Señor, ¿sí? Y pudieron entonces ellos, siendo judíos y habiendo sido criados bajo la ley mosaica, bajo la ley judía, pudieron, por la presencia de Jesús en sus vidas, por la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, comprender esa transición entre la ley y la gracia, ¿sí? Los apóstoles pudieron comprender, gracias a las enseñanzas de Jesús, esa transición entre la ley y la gracia, y por eso vemos nosotros posteriormente a los mismos discípulos, a los mismos apóstoles ante el concilio y explicándole a las personas que no era necesario circuncidarse, que no era necesario cumplir la ley judía, y posteriormente llegando a un acuerdo en el concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15 de los Hechos, sobre cuáles eran las cosas que los gentiles debían seguir, ¿sí? Ya estando en la gracia, porque pues varios de los creyentes que obviamente no caminaron con Jesús, no conocieron a Jesús, quisieron judaizar a la iglesia primitiva, pero los apóstoles no lo permitieron, porque ellos tenían ese discernimiento, ellos habían comprendido perfectamente la doctrina y la teología que les enseñó Cristo, y ellos estuvieron en capacidad de que la iglesia hiciera esa transición, ¿sí? De la ley de Moisés a la gracia, a la salvación por gracia con Jesús. La siguiente. Hechos también explica acerca de la iglesia y la defiende. Hechos explica y presenta la fe cristiana a todos, ¿sí? Vemos a Lucas que él explica de una manera en que las personas pueden conocer a Jesucristo. Vemos primeramente en Hechos capítulo 4, a partir del versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí vemos a Pedro defendiendo la fe en Cristo, defendiendo
la gracia de Cristo delante de los gobernantes del pueblo y delante de los ancianos de Israel, pero él tuvo la fortaleza para poder hacer eso debido a la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Se necesita tener la llenura del Espíritu Santo para que Dios respalde las palabras. Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Ahí mismo lo hubieran matado. ¿Sí? Dios iba con él. Dios iba con él. Dios lo respaldó, Dios lo guardó y Dios le puso las palabras en su boca para que pudiera defender el evangelio delante de los gobernantes y delante de los ancianos, aquí en el capítulo 4 de los Hechos. Ahora vamos al capítulo 25. Del 8 al 11, dice: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces vemos nosotros que los apóstoles defendieron la fe en Cristo, la defendieron de los judíos, así como lo hizo Pedro en el capítulo 4, pero también la defendieron de los gentiles, como lo hizo Pablo en el capítulo 25. Y es el Espíritu Santo el que los capacita, los equipa para poder ellos defender la fe, porque a lo largo del libro de los Hechos nosotros vamos a ver que inclusive hubo gente endemoniada que se paró delante de Pablo y aún así, con la llenura del Espíritu Santo, ellos pudieron demostrar que Jesucristo estaba con ellos. Hubo muchos disturbios, ellos fueron encarcelados, ellos fueron azotados, ¿sí? Muchas cosas sufrieron los apóstoles, pero Dios estaba con ellos y ellos nunca se quedaron callados. Ellos siempre defendían la fe delante de quien fuera, porque el Espíritu Santo los ungió para que pudieran hacer eso, ¿sí? Inclusive estando Pablo frente al concilio, frente a los ancianos y frente a los gobernadores, estando encarcelado en Roma, en muchas ocasiones Pablo hizo defensa de la fe, ¿sí? La siguiente. El libro de los Hechos también nos sirve como una guía de fe y de práctica. Lucas usó la historia para enseñar ciertos temas. Escogió unas pocas historias y eventos con especiales propósitos. Uno de sus propósitos fue enfatizar lo que la iglesia de los primeros tiempos creía. La iglesia de Hechos nos enseña a creer en lo siguiente. ¿En qué creía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva creía en las Escrituras.
¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Si nosotros leemos el sermón de Pedro, si nosotros leemos el sermón de Esteban, no está lleno de palabras huecas, no está llena de palabras de ellos mismos, está llena de toda la historia bíblica, está llena de toda la escritura. Los siervos de la iglesia primitiva conocían la escritura. La Biblia nos habla de grandes maestros en el libro de los Hechos. A nosotros como iglesias también nos ayuda a creer en la oración, en el poder de la oración. Dice la palabra que cuando vino la llenura, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo sobre los creyentes, ellos estaban unánimes, orando. Eso dice la palabra. Y también vemos varios milagros que ocurren en el libro de los Hechos a consecuencia de la oración. Entonces el libro de los Hechos nos ayuda a nosotros como iglesia a creer en el poder de la oración. Nos ayuda a nosotros como iglesia a creer en el compañerismo. Vemos una iglesia donde si alguien estaba en necesidad, ¿qué hacían? Daban. Vemos una iglesia que ayudaba a las viudas y a los huérfanos, cosa que en muchas iglesias hoy día ya no se hace. Cuando esto está en el Nuevo Testamento, pero es deber de la iglesia hacerlo. O por lo menos eso nos enseña la iglesia primitiva a hacer, que tenemos que tener ese cuidado como iglesia de las viudas, de los huérfanos, ¿sí? Nos ayuda a creer en que la obra del Espíritu Santo glorifica a Cristo. Todo lo que hacen los apóstoles por medio del poder del Espíritu Santo es para darle la gloria a Dios. Nos ayuda a conocer y adorar a Dios. Nos ayuda en testificar, a hacer señales y maravillas al ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Imagínense, el libro de los Hechos nos habla de que la gente se sanaba con la sombra de Pedro. Que no más Pedro pasaba y la gente con la sombra de Pedro se sanaba. De gente que le mentía al Espíritu Santo y Dios le daba el discernimiento a los apóstoles y gente se moría. No, vamos a ver historias así en el libro de los Hechos. Pero ¿qué pasa con la iglesia de hoy? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Y yo creo que la respuesta, si Dios sigue siendo el mismo, porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿por qué la iglesia de hoy no es como la iglesia del libro de los Hechos? ¿Por qué, hermanos? Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién ha cambiado, Dios o la iglesia? La iglesia. La iglesia es la que ha cambiado su esencia. La iglesia es la que ha cambiado su corazón. La iglesia es la que ha dejado que entre nosotros mismos, aquellas mujeres como Esther, ¿dónde está aquel niño que mató a un gigante? Entonces, nosotros queremos las bendiciones que se vivían en la iglesia primitiva, pero no queremos tener un corazón como el corazón que tenía la iglesia primitiva. Eso es lo que sucede.
Queremos andar nadando en dos aguas, entre el cristianismo y el mundo. No queremos vivir en santidad, no queremos vivir en unidad, ¿no? Empezando por ahí, por la unidad. Tenemos conflictos entre nosotros mismos. Y por eso no puede haber una manifestación mayor de lo que debería haber, por tantas cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, en las cuales el Espíritu Santo no puede manifestarse con ese poder como sucedía en esta iglesia primitiva. Nos enseña sobre el hablar en lengua, sobre el profetizar, sobre los dones del Espíritu Santo, que están vigentes porque Dios sigue haciendo sanidades entre su pueblo. Hay personas que no creen en esto, no creen en esto, entonces, pero amados hermanos, amada iglesia, si nosotros buscamos al Señor de corazón, el Señor sigue con el mismo poder para sanarnos hoy. El Señor puede hacer milagros hoy también. Pero si no lo creemos, pues no lo vamos a poder experimentar en nuestras vidas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. En resolver los problemas de la iglesia en crecimiento, en evangelizar, en enseñar a los nuevos creyentes, en el poder de Dios. Dios obra inclusive en tiempos de persecución y ama a la gente de todas las naciones. Estas cosas son las que nos enseña el libro de los Hechos. Pero aún entre los cristianos, hermanos, vemos que no nos preocupamos por evangelizar. Decía un pastor, bueno, pues si no tiene tiempo de salir a la calle, pues aunque sea, ponga un versículo, un mensaje bíblico ahí en su Facebook, en su WhatsApp, que eso ahorita es lo que todo el mundo ve. Ay, ponga algo, comparta la palabra de alguna manera. Pero no, ni siquiera eso. Hasta nos duele el dedo para compartir un versículo. Y mucho menos para enseñar. En la carta a los Colosenses, Pablo dice, enseñaos los unos a los otros. Enseñaos los unos a los otros. Y tenemos un gran problema en la iglesia de hoy. Uno es que las personas lo que saben no lo quieren compartir. Eso es una triste realidad. Lo que saben no lo quieren compartir. Ahorita que estábamos por empezar el instituto, hablé con algunos hermanos a ver si me apoyaban para darles las clases. Yo nunca he cobrado por una clase. Y pues la respuesta fue negativa, ¿no? Bueno, pues Dios los bendiga. Pero yo pienso que si Dios te permite saber algo, pues es para que lo compartas con otros, y más si es su palabra, que es una palabra viva, que es una palabra que hace un efecto en los corazones. Debemos compartir la palabra, sepamos poquito o sepamos mucho, no necesitamos ni ir a un instituto, ni a un seminario, ni nada de esas cosas. Lo poquito que usted sabe, compártalo con otra persona que no conozca el evangelio. Y si usted sabe mucho, pues entonces compártalo con sus otros hermanos que vienen empezando en la fe. Y compártalo bien. Y compártalo bien. Porque al final, todo aquel que enseña recibirá mayor condenación.
Entonces, a pesar de eso, la palabra nos exhorta a todos a enseñar, no nada más a los que tienen don de enseñanza o ministerio de maestros. La palabra nos exhorta a todos a enseñar. La palabra nos exhorta a todos a compartir la palabra. Nos exhorta a todos a orar los unos por los otros. A veces pensamos que como no somos servidores, que como no somos pastores, no tenemos ninguna obligación para con los demás. Y tenemos el espíritu de Caín. ¿Saben cuál es el espíritu de Caín? Caín, cuando el Señor le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Le dice Caín: ¿y acaso soy yo guarda de mi hermano? No le importaba lo que pasaran los demás. Simplemente esa fue su respuesta: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero la realidad, amados hermanos, es que nos debemos de preocupar los unos por los otros. No es trabajo solamente de los pastores, no es trabajo solamente de los líderes, no es trabajo solamente de los servidores. Entonces no seamos como Caín. Preocupémonos por los demás. Aquí nos hemos preocupado porque las personas aprendan la palabra, estén bien alimentadas. Mire, y sea que se queden, o sea que un día decidan irse de este lugar, si ustedes, su espíritu está acostumbrado a recibir buena palabra, el lugar donde ustedes decidan irse va a ser un lugar mucho mejor que este. Porque van a tener un estómago exigente y un paladar exquisito. No van a comer cualquier cuento, no van a comer cualquier pasto que les quieran dar por ahí echado a perder. Porque aquí nos hemos esforzado por darles buena palabra. Entonces, lo mínimo que nosotros esperamos es que si algún día alguien toma la decisión de irse de este lugar, pues sea un lugar mucho mejor, donde reciba más palabra, donde reciba más oración, donde reciba más de todo. Amén. No algo peor. Pero nosotros, amados hermanos, debemos procurar para que todos crezcamos juntos, para que todos crezcamos de la misma manera. No podemos ser egoístas de que, bueno, yo ya crecí, yo ya me engordé y no me importa el que viene atrás, porque eso es egoísmo. La palabra es para compartirla y no podemos ser egoístas. No podemos pensar: no, pues ya yo estoy aprendiendo y no me importa, los demás no me importan. No, pues enséñele a los que van llegando. Hágale esfuerzo. Y la palabra nosotros la podemos compartir en cualquier contexto. No necesitamos un salón de clases, hermano. Usted tomándose un cafecito con un hermano puede compartirle la palabra, lo poco o mucho que usted sepa. Amén. La siguiente. Hechos enfatiza que el Espíritu Santo es la clave para ser testigos de Jesucristo. El Evangelio de Lucas narra lo que Jesús empezó a hacer en la tierra, en un cuerpo físico. Hechos nos dice lo que Jesús continúa haciendo desde el cielo por medio de su cuerpo espiritual, que es la iglesia, a través del Espíritu Santo de Dios. Hechos enseña que el Espíritu Santo usó tanto a apóstoles como a laicos. De todos los apóstoles en el aposento alto había 9 laicos. Por otro lado, Lucas organizó hechos alrededor del ministerio de 2 apóstoles. De Hechos de 1 a 12, en su mayoría se refiere a Pedro. Hechos 13 al 28 habla del ministerio de Pablo. No todos los apóstoles, a lo mejor posteriormente, tuvieron que ser pastores. No todos a lo mejor
salieron a ministerios grandes o de renombre como Pedro y como Juan. No todos escribieron evangelios, no todos escribieron cartas, pero a todos Dios los usó por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros vemos que en el libro de los Hechos se nos habla de muchos personajes. Esa tablita creo que no la puse ahí, pero se la voy a leer rápidamente. Personajes como Bernabé, que fue un hombre generoso y llegó a ser amigo de Pablo y lo ministró a él y ministró con él. Los 7 diáconos que recogían dinero y lo entregaban a las viudas. Esteban, que sirvió como diácono, oró por los enfermos, testificó y enseñó de Jesús. Felipe, que sirvió como diácono y llevó el evangelio a Samaria. A Ananías, el sacerdote que oró por Pablo y lo bautizó. Tabita, que cosía vestidos para las viudas. Simón el curtidor, que proveyó hospedaje para Pedro. Cornelio, que daba limosnas e invitaba a otros a su casa. Los creyentes dispersos que hablaban del evangelio a judíos y a griegos. María, la madre de Marcos, que tenía un grupo de oración en su casa. Creyentes no identificados que oraron para que Pedro fuese liberado de la prisión. Silas, que viajó y ministró con Pablo. Juan Marcos, que viajó con Pablo y Bernabé y les ayudó. Simón, Lucio y Manaén, que profetizaron y enseñaron. Lidia, que proveyó de hospedaje para los predicadores. El carcelero filipense, que alimentó a los apóstoles y les lavó las heridas. Timoteo, que viajó con Pablo y le ayudó. Jasón, que proveyó de hospedaje para los ministros. Creyentes no identificados que condujeron a Pablo a Atenas. Priscila y Aquila, que dieron hospedaje y apoyo a Pablo. Apolos, que predicó del Señor en Éfeso y en Corinto. Hermanos no identificados que animaron y recomendaron a Apolos. Sópater, Aristarco, Gallo, Timoteo, Segundo, Tíquico y Trófimo, que viajaron con Pablo y algunas veces llevaron mensajes para él y para otros creyentes. Discípulos no identificados que dieron 7 días de alojamiento a los ministros, profetizaron los problemas en Jerusalén. Las 4 hijas de Felipe, que también profetizaron los problemas en Jerusalén, al igual que Agabo. Nasón, que proveyó hospedaje para los ministros. Un sobrino de Pablo, que le avisó a Pablo del complot para matarlo. Aristarco, que viajó en barco con Pablo desde Cesarea hasta Roma. Lucas, que escribió y viajó con Pablo. Algunos hermanos que invitaron a Pablo y a los otros a quedarse con ellos por 7 días. Y discípulos no identificados que pagaron por 2 años la renta para una casa para Pablo. Y así, a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos N cantidad de personajes a los que Dios de una u otra manera usó para la extensión del Evangelio. La siguiente. En conclusión, es bueno saber las razones por las que Lucas escribió Hechos. Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Nos enseña cómo creció la iglesia en número, en nuevos lugares, en cultura y en teología. Hechos explica y defiende la iglesia. Hechos sirve como una guía de fe y conducta. Y Hechos nos sirve sobre todo para conocer el poder del Espíritu Santo de Dios. Si pasamos por alto este énfasis del Espíritu Santo de Dios, nos perdemos del mayor propósito
del libro de los Hechos. Amén, hermanos. Pues esto solamente fue una introducción. Ya para la próxima clase, pues vamos a empezar con Hechos capítulo 1. Esto nada más fue la introducción. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies.